Hoy quiero compartirles este tema de la gran cena con Jesús, que está basada en la parábola de la gran cena. Y bueno, vamos a orar para poner en las manos de Dios esta enseñanza. Señor, tú mereces la gloria, la honra y la alabanza. Tú eres Señor de señores, Rey de reyes, y nosotros rendimos nuestra vida, nuestro corazón delante de ti, Señor. Si los países son como nada delante de tus ojos, Dios, también nosotros somos nada sin ti. Pero gracias por mirarnos, por rescatarnos del infierno, tomarnos de ahí, limpiarnos de todo pecado, y ahora estamos aquí en tu mesa, Dios, disfrutando de tu presencia, porque donde está tu presencia, ahí hay plenitud de gozo, Dios. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú estás con nosotros el día de hoy por medio de tu palabra, y te pedimos que nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Está basada en la parábola de la gran cena. ¿Qué es una parábola? Quiero comenzar describiendo qué es una parábola, con el permiso de todos ustedes. Y el término parábola viene de la palabra griega parabolé, que significa tirar junto a, colocar al lado o arrojar para comparar. Es decir, las parábolas hacen comparaciones y representan escenas de la vida cotidiana, como sembrar, pescar, viajar, que se transforman en lecciones espirituales para todos nosotros. Déjeme darle una descripción muy hermosa que yo encontré acerca de qué es una parábola. Las parábolas son bolitas pequeñas de carbón que se transforman en diamantes, metáforas condensadas que captan los rayos de algo sublime y brillan ante ello en nuestra vida. Muy hermosa la descripción. En el hebreo tenemos la palabra mashal, que tiene el propósito de ilustrar o comparar una verdad espiritual de las situaciones de la vida usando términos terrenales. De hecho, el mashal era un recurso literario que utilizaban comúnmente en la enseñanza los antiguos rabinos anteriores a Jesús, que dicho sea de paso, en los tiempos de Jesús había dos grandes rabinos, Shammai y Hillel. Hillel, abuelo de Gamaliel, según la historia, hombres muy respetados por su gran conocimiento. ¿Y quién fue instruido a los pies de Gamaliel? El apóstol Pablo. Fíjese que la escuela de Hillel y las enseñanzas de Jesús eran muy parecidas, tenían mucha similitud, se parecían bastante. De hecho, cuando tenían algún problema sobre un tema, los discípulos iban con Hillel y con Shammai también, y decían: ¿qué significa cosa indecente? Hablando acerca del divorcio. ¿Qué dices tú, Hillel? ¿Qué dices tú, Shammai? Y empezaban a decir: no, pues cosa indecente puede ser cualquier cosa, es decir, que si se le queman los frijoles a tu esposa te puedes divorciar, ¿no? Un ejemplo. Y el otro decía: no, eso no significa. Significa que si adultera o peca de esa manera, se puede divorciar. Existían estos dos grandes maestros en los tiempos de Jesús. Había mucha similitud. En una ocasión, un no judío le pidió a Hillel que definiera cuál era la esencia del judaísmo. Hillel respondió: aquello que no quieras que alguien te haga, no lo hagas a tu prójimo. Esto es toda la Torá. Ahora ve y apréndelo. Encontramos similitud con las palabras del Señor, que dijo en Mateo 7:12, por ejemplo: así que todas las cosas que queráis con los hombres hagan con vos, que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Los rabinos son muy respetados en Israel. Por cierto, rabino significa mi maestro de gran conocimiento. El mashal o meshalim, parábolas en el plural,
Ya se usaban antes de que llegara el Señor Jesús a esta tierra, y podemos encontrar un ejemplo en Isaías 5, versículo 1 al versículo 7, donde vemos la parábola de la viña. Mis hermanos, las parábolas son minas ocultas, son como minas de las que podemos extraer principios de oro de 24 quilates para nuestras vidas. Pero también son minas que al tocarnos transforman, porque son muy explosivas. Y si no me cree, pregúntele al rey David, cuando el profeta Natán le dio una parábola, que se la voy a parafrasear. Dos hombres vivían en un pueblo, el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas, pero sucedió que un viajero llegó de visita a la casa del hombre rico, y como éste no quería matar a ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Y el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, Dios dijo de él: ese hombre hará todo lo que yo quiero. Era un hombre que amaba a Dios, pero cayó, como sabemos. Ese hombre le dijo: maten a esa persona que hizo tal cosa, mátenlo ahora mismo. Y el profeta Natán le contestó: ese hombre eres tú, David. ¿Ya se dio cuenta que son muy explosivas las parábolas? Esa parábola fue tan explosiva que transformó la vida de David, lo llevó al arrepentimiento. Por eso tenemos el Salmo 51. Ahora bien, si esta parábola de Natán fue muy explosiva, que cambió la vida de David, imagínense las parábolas del maestro de maestros, de nuestro Señor Jesús. Nos cambian la vida para siempre, mi hermano. Hablar de las parábolas de Jesús es ingresar al mismo corazón del ministerio de Él. La palabra dice: y sin parábolas no les hablaba. Jesús, nuestro Señor, contó entre 50 y 70 parábolas. La parábola del sembrador, el trigo y la cizaña, el tesoro escondido, la perla de gran precio, el buen samaritano, el hijo pródigo, etc. Y nuestro Señor Jesús contó parábolas no para entretener, sino para edificarnos. También las usó para ocultar. Mire qué interesante esto. Porque después de enseñar la parábola del sembrador, el Señor dijo: mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas. Marcos 4:12, que le leo, dice así: para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Esta afirmación realmente es perturbadora. Pues no que tú eres amor, Jesús, no que viniste a salvar a los perdidos, a perdonar los pecados. La razón por la cual el Señor ocultó la parábola del sembrador a los de afuera nos la da el mismo contexto del Evangelio de Marcos. Primero, el Señor les está hablando a los fieles. Él muy frecuentemente les explicaba sus parábolas a sus seguidores, y en este caso ellos necesitaban saber por qué algunos terrenos, entiéndase personas, rechazaban la palabra del Señor. Jesús dijo: esas personas están fuera porque no aceptaron ser sus discípulos, sus matetes, y convertirse en personas de adentro. El contexto también indica que, en contraste con los discípulos, los que están afuera se refiere a los escribas, intérpretes de la ley. Ellos rechazaron a Jesús y decían que sus obras eran del diablo. Para esos burladores, la parábola era simplemente una historia confusa y muy oscura por rechazar a Jesús y su palabra. Como aquellos que rechazaron la invitación a la gran cena de Jesús, que vamos a estudiar, Lucas 14:16. Vaya conmigo ahí.
Cuando lo tenga me dice amén. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Veamos un poquito de contexto. Un capítulo anterior, en el 13, vemos a los acérrimos enemigos del Señor, los fariseos, quienes le dijeron: sal y vete de aquí, porque Herodes quiere matarte, Jesús. ¿Cuál Herodes? Herodes Antipas. No hay que confundirlo con Herodes el Grande, cuyo reino estaba durante el nacimiento de Jesús. Aquí es preciso decir que cuando murió Herodes el Grande, su reino se dividió en 3 partes entre sus hijos: Arquelao, Antipas y Felipe. Antipas asumió el nombre dinástico de Herodes cuando comenzó a reinar sobre Galilea y Perea. Marcos lo describe como rey, pero en realidad nunca lo fue. Aunque siempre aspiró a tener ese título que había llevado su padre, el Evangelio de Marcos usa la palabra rey en el sentido en que se le conocía así popularmente. Su título oficial era tetrarca, como lo menciona el Evangelio de Mateo. Este rey, Herodes Antipas, fue el mismo que mandó cortar la cabeza de Juan el Bautista. Jesús, el rey Herodes, quiere matarte como lo hizo con tu primo, le dijeron los fariseos. Es demasiado interesante que el asesinato de Juan el Bautista sucedió en una cena durante la fiesta del cumpleaños de Herodes Antipas. Dice la palabra en Marcos 6:21 que daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. En esa cena estaban altos funcionarios, las personas más prominentes de Galilea. Tenía que celebrar en grande el rey. Todos sabemos que Herodes encarceló a Juan porque lo reprendía por su pecado de adulterio, y esto para nada le agradó a Herodías, su mujer, que deseaba matarlo y solo estaba esperando una oportunidad para cumplir su malvado deseo. Malvado deseo. Yo pensé que solamente Jezabel era una mujer malvada, pero hay más en la Biblia, ¿no? Mujeres malvadas. Claro, también hay mujeres que amaron a Dios y que fueron ejemplo. Marcos 6:19, si usted lee conmigo ese versículo, dice así la palabra. Marcos 6:19. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle. Esta palabra en el griego tiene una connotación muy interesante, es decir, tenía un ardiente deseo de matarlo y no podía. Hasta ese momento Herodes no había matado a Juan porque temía al pueblo. El pueblo lo consideraba como un verdadero profeta de Dios. De hecho, si ustedes estudian los evangelios se darán cuenta de eso. Tenía más peso Juan el Bautista que nuestro Señor Jesucristo, porque al Señor Jesucristo lo insultaban el hijo de un carpintero, pero a Juan lo consideraban un profeta de Dios porque conocían a su padre Zacarías y también a su mamá, su padre un sacerdote. Lo consideraban un profeta de Dios. Por eso no lo había matado. Además, Herodes sabía que Juan era un hombre íntegro, un consagrado a Dios. De hecho, Marcos dice que Herodes le escuchaba de buena gana, es decir, le gustaba escucharlo. Marcos 6:20 dice: porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un varón justo y santo, y le guardaba salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Herodes se encontraba en una encrucijada y estaba entre dos pensamientos, claudicando entre dos pensamientos, como a veces están algunos cristianos. Por un lado, respetaba a Juan y lo escuchaba, pero por otro lado,
estaba su mujer que le instaba para que lo matara, porque los confrontaba con su pecado de adulterio. Mis hermanos, el caso de Herodes es un claro ejemplo de lo que le sucede a mucha gente en nuestro tiempo. Muchos escuchan la palabra de Dios y les gusta, pero cuando son confrontados con sus pecados, se sienten muy ofendidos. Y como ellos quieren seguir viviendo la vida loca, living la vida loca, y no están dispuestos a dejarla, ustedes ya sabrán lo que hacen. Pero vino un día oportuno, dice la Escritura, y Herodías seguro pensó: este es el día que tanto he esperado, ahora o nunca nos vamos a deshacer de Juan el Bautista. De repente, en medio de la fiesta y la cena, apareció la hija de Herodías, bailando sensualmente. No es de ahora. Esos bailes sensuales ya estaban antes. Y su baile agradó tanto al rey que le dijo: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Es lo que dice la palabra en Marcos 6:23. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Entonces la hija fue con su mamá y le pidió un consejo. Mamá, ¿qué le pido al rey? ¿Le pido una casa? ¿Le pido un carro? ¿Le pido un viaje a París? No, hija, pide la cabeza de Juan el Bautista. Mientras vemos a María en las bodas de Caná dando el mejor consejo que una madre puede darle a sus hijos, ¿cuál es este consejo? Hagan todo lo que Jesús les diga. Aquí vemos una madre dando el peor de todos los consejos: matar a una persona. Peor si le está diciendo a su hija que mate ese niñito que lleva en su vientre. Marcos 6:24 dice: saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. La hija, muy obediente a su mamá, le dijo: quiero la cabeza de Juan. Marcos 6:25. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El tetrarca Herodes tenía poder, pero aquí lo vemos gobernado por sus propias pasiones. En realidad era un hombre muy débil. La palabra dice en Proverbios 25:28: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. En esa noche de fiesta, vino y un gran banquete, el rey, encendido por la pasión, les dio rienda suelta a sus concupiscencias, a todos sus deseos desordenados. Rodeado de sus notables invitados, hizo un alarde de generosidad que más tarde lamentó. Finalmente, llevado por el calor del momento, mandó matar a Juan el Bautista sin un justo juicio, lo cual era algo totalmente inaceptable para un tetrarca. ¿Qué estás haciendo, Herodes? Ya borracho, todo sin poder controlarse, tenía que cumplir su promesa como rey. Mis hermanos, el evangelista Marcos quiere que aprendamos que detrás del porte real de Herodes había un hombre muy débil, esclavo de todo tipo de pasiones, así como algunos cristianos y cristianas que todavía siguen siendo esclavos del pecado y del mundo. Solo por mencionar un ejemplo, en la primera carta de los Corintios, un hombre tenía la mujer de su padre, su madrastra. Claro, aquí tenemos un eufemismo, una frase suave para describir que el hijo tenía relaciones con su madrastra. En la cena del rey Herodes fue asesinado un hombre de Dios, un nazareo que fue consagrado desde el vientre de su madre.
un hombre que hablaba la verdad. Por eso le cortaron la cabeza, por hablar la verdad, por hablar la palabra de Dios. Mientras los impíos celebraban su fiesta y comían en su gran banquete, allí murió Juan el Bautista. Pero Dios tiene preparado un lugar especial para todos sus siervos en la gloria, en la cena de las bodas del Cordero, mientras que los impíos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Los fariseos le dijeron al Señor Jesús: vete de aquí, porque Herodes Antipas quiere matarte. Posiblemente querían infundirle temor al Señor, pero el Señor no le tenía miedo a nada ni a nadie. Además, él ya sabía que él moriría en la cruz. Por eso les dijo: vayan y díganle a esa zorra, hombre astuto, cruel, tramposo y cobarde, que sigo echando fuera demonios y sanando hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Con esta expresión, el Señor indicaba que le quedaba tiempo para morir en la cruz del Calvario y no en las manos de ese rey. Ya en el capítulo 14 vemos al Señor en un día de reposo cenando en la casa de un líder de los fariseos. Ahí sanó a un hombre hidrópico, es decir, un hombre con excesiva retención de líquidos en diversas partes del cuerpo. Lucas 14:12 me acompaña para leer este versículo rápidamente. De pronto un hombre que tenía las piernas y los brazos hinchados se paró delante de él. Así se describe en otra versión. Quiero mencionar aquí que es bueno utilizar otras versiones. El riesgo que a veces se corre es en quitarle riqueza al texto original, pero podemos apoyarnos. Si usted sigue leyendo conmigo en el versículo 3, pero en la versión Reina Valera dice así: entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. No le podían replicar nada al Señor. Esto destaca la maestría de Jesús para debatir. Acalló todas las objeciones de los fariseos. La historia continúa. Y en Lucas 14:7 dice la palabra que el Señor observó cómo los invitados buscaban los primeros asientos, los asientos de honor en la mesa. Así que el Señor Jesús les presentó una enseñanza sobre la humildad y le dice a su audiencia lo siguiente en Lucas 14:11: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mis hermanos, mis amigos, el camino a la exaltación verdadera es la humillación, humillarnos delante del Señor, rendirnos delante de Él todos los días, ser humildes, porque el Señor resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Qué enseñanza de nuestro Señor Jesús aquí que estamos viendo? Todo esto es contexto, hermanos. Antes de pasar a la parábola, contexto que está rodeando todo esto que estamos aprendiendo aquí el día de hoy. Perdón que estoy batallando aquí con mi máquina que se resbala un poco y no sé cómo acomodarla. Después de esto, le sugirió a su anfitrión, el gobernante, que era fariseo,
que no usara la hospitalidad para promover sus propios intereses personales. En vez de invitar habitualmente a sus amigos, parientes y vecinos pudientes que le podían devolver la cortesía, Jesús le dijo: invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, porque estos no podían hacer nada para regresarle el favor. Eso fue lo que le dijo el Señor Jesús, porque Dios mismo le pagaría la deuda en el día de la resurrección. Lucas 14:14 dice: y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Proverbios 19:17 dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. En medio del regocijo de la cena en la casa del fariseo, uno de los que estaban sentados con Jesús exclamó: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Estas palabras prepararon el escenario, sirvieron de plataforma para que Jesús enseñara la parábola de la gran cena. Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Ahora bien, esta frase, bienaventurados los que coman pan, parece un dicho común, usado aquí con toda la intención de cambiar de tema para eludir el incómodo asunto de la necesidad de cuidar a los pobres. Esto me recuerda a la conversación que tuvo Jesús y la mujer samaritana. Comenzaron a hablar sobre el pozo de Jacob. Entonces Jesús vio la gran necesidad de salvación de esta mujer y le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que me conoces, me parece que eres profeta. La mujer, cuando se sintió confrontada con su pecado, le cambió el tema a Jesús. ¿Por qué no hablamos mejor de la adoración, Jesús? Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. ¿Sabía que nosotros somos a veces así con el Señor? Jesús, ¿por qué no hablamos de otra cosa? De otro tema. ¿Qué tal si hablamos de los dinosaurios en la Biblia? ¿De los ovnis, Jesús? ¿Te parece? Son temas muy interesantes. Mi hermano, el Señor no va a cambiar de tema, porque nos hace falta mucho crecer en santidad, en obediencia y confianza. No va a cambiar de tema. ¿Por qué tanto de santidad? Porque el Señor viene por una iglesia santa, sin arruga, y la venida del Señor está muy cerca. 2 señales antes de que venga el Señor a esta tierra. Usted las puede encontrar en la Biblia. Hay más señales, pero Él no vendrá hasta que se manifieste la apostasía y el hijo de perdición, el anticristo. Y muchos cristianos están apostatando, negando las verdades del Evangelio. No va a cambiar de tema, mi hermano. Necesitamos esos mensajes de confianza, de obediencia a la palabra todo el tiempo. El Señor seguirá golpeando con su palabra nuestros corazones hasta que seamos quebrantados y pongamos por obra sus mandamientos. Por cierto, ¿sabe cuál es una manera extraordinaria, sobresaliente para adorar a Jesús? Decirle no al pecado. Decirle no al pecado. El hombre que estaba sentado con Jesús dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Sigamos leyendo aquí, Lucas 14:16 en adelante. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. No puedo, Jesús, estoy muy ocupado, no puedo ir.
Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre dijo: ¿y cómo no se iba a enojar? Por supuesto que sí. Dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Veamos algunos detalles de esta excelente narración hecha por Jesús. Los invitados representan a la nación de Israel. Durante muchos siglos, los profetas les hicieron la primera invitación al predecir la venida del rey y de su reino. Después de 400 años de silencio, la profecía termina en Malaquías. Después apareció Juan el Bautista y el Señor Jesús. 400 años de silencio. El Señor Jesús y Juan el Bautista fueron quienes extendieron la segunda invitación al declarar que el reino abría sus puertas a todos los judíos que quisieran arrepentirse. Sin embargo, los líderes religiosos de la nación rechazaron 2 veces la invitación a la gran cena de Dios. La palabra dice que todos comenzaron a excusarse porque tenían otras prioridades, entre las cuales, por supuesto, no estaba Dios. He comprado una hacienda, he comprado 5 yuntas de bueyes, acabo de casarme. Estas excusas revelan que los asuntos de la vida estaban por encima de Dios y de su reino. Por lo tanto, no eran dignos de entrar a la gran cena con Jesús. Mis hermanos, el Señor Jesús dijo a sus 12 años: me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Estas palabras son realmente asombrosas. A los 12 años, mi prioridad es estar con Dios. Mi prioridad es conocer al Señor. El pequeño Yeshua a los 12 años no estaba perdido. Los que se perdieron fueron los padres. El pequeño Jesús estaba en el lugar correcto, en la casa de Dios, porque su prioridad era conocer de la palabra. Los doctores de la ley le preguntaban, contestaba, se maravillaban de su conocimiento, y él también hacía preguntas. Entonces, ¿quién estaba perdido? Así hay muchos padres bien perdidos. Lo digo con el corazón. Padres muy perdidos. A veces ves más entregados a los hijos que a los padres. Y padres, hay que ponernos las pilas para instruir a nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad. Los maestros hacen su mejor esfuerzo, pero usted y yo tenemos que compartirles el evangelio todos los días para que nazcan de nuevo, para que se entreguen a Dios. ¿No quiere ver a sus jóvenes entregados, apasionados por la palabra del Señor, consagrados como Juan el Bautista? No como Sansón, también era un nazareo, pero conocemos la historia. Acabó como Sansón. Se burlaron de él, le sacaron los ojos, le fue muy mal, pero porque no fue obediente a sus padres también. Y aquí se las voy a cambiar a los jóvenes. Sean obedientes a sus padres, honren a sus padres. Es que no es cristiano, no importa, hónralo, ámalo, como sea, ámalo, gánalo para Jesús, joven. Amén. ¿Quién está más perdido? Me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Mis hermanos, no dejen de congregarse, busquen al Señor. Los tiempos no son fáciles, estamos en tiempos difíciles, tiempos feroces, dijo el apóstol Pablo, le dijo a Timoteo. El número 12, por cierto, representa la iglesia y la autoridad de Dios. Una de nuestras prioridades como cristianos es estar en la iglesia. El Señor Jesús dijo a sus 30 años aproximadamente otras palabras.
que todos nos sabemos este versículo, mi hermano. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿no? Sabemos ese versículo, pero en algunos hermanos no vemos naranjas dulces, limón partido. Se congregan cada mes, son meseros, son domingueros. No hay aquí de eso, ¿verdad? Solo acá en Guanajuato. El Señor es nuestra prioridad. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él merece lo primero y lo mejor. Lo primero y lo mejor. He comprado una hacienda, he comprado 5 yuntas de bueyes, acabo de casarme. Perdóname, Jesús, no puedo ir. Hoy tengo visita, no puedo ir. Estoy muy ocupado. Trabajo mucho, trabajo 12 horas, Jesús. Hermanos, un día, y esto el Señor me lo habló recientemente a un servidor. Un día el Señor le va a pedir que sacrifique sus Isaacs, lo que más ama. ¿Qué es lo que más ama? Un día le va a decir el Señor, sacrifícamelo ya, ya, lo que más amamos. Ahora bien, mis hermanos, mis amigos, en aquellos tiempos, cuando se invitaba a una cena, era costumbre enviar una invitación doble. La primera con el fin de reservar un lugar en el banquete, la segunda a modo de recordatorio, y se hacía el mismo día del banquete para anunciar que había llegado la hora de la cena. Rechazar esta invitación era considerado como una gran falta de respeto. Si está entre nosotros, ¿está de acuerdo? Cuando usted invita a su mejor amigo y no llega, ¿cómo se siente? Se siente mal, se siente mal. Ya tenía ahí el pollo, tenía todo preparado, la comida, muy contento, y no puedo ir, perdóname. La gran cena apunta a la venida del reino en el ministerio de Jesús. Con su venida el Señor anticipó de la gozosa comunión con Dios que tendremos plenamente en la eternidad. Mis hermanos, la primera invitación que tenemos es al arrepentimiento, mensaje que predicaron precisamente Juan el Bautista y el Señor Jesús. La segunda invitación, diga conmigo, es cenar con Jesús. Entiéndase, coinonía, comunión con el Señor. Primera de Corintios 1:9 dice, fiel es Dios. Y sí, Dios es fiel. Aunque usted y yo seamos infieles, Él permanece como una roca fiel. Todos le van a fallar. Su hermano que está al lado le va a fallar. Su familiar, su pastor le va a fallar. Pero Jesús nunca le va a fallar. Él es fiel y verdadero. A mí me sorprende la fidelidad del Señor. Le dijo a sus discípulos, me van a matar, pero voy a resucitar. Y me esperan en Galilea, ahí los veo en Galilea. Y los discípulos no estuvieron con Jesús. Cuando Él cargó la cruz, estuvo Simón de Cirene. Nadie estuvo a su lado. ¿Dónde estaba Simón, hijo de Jonás? Yo doy mi vida por ti. En la cruz del Calvario estaba Juan y las mujeres fieles ahí hasta el final. ¿Dónde estaban los demás? Y aún así el Señor le dice a las mujeres, después de que resucitó, díganle a mis hermanos que los veo en Galilea. A mis hermanos que me abandonaron, que me dejaron, los quiero ver en Galilea, porque quiero tener comunión con ellos. Pasaje paralelo, el Señor les dice a las mujeres, vayan y díganle a mis discípulos y a Pedro. Ah, caray, Pedro ya no es de sus discípulos, que los quiero ver en Galilea. Con Pedro tengo un asunto pendiente, quiero platicar en persona, porque él dijo que iba a dar su vida por mí, no lo hizo, pero lo quiero restaurar. Pedro, ¿me amas? ¿Me agapao? Yo te fileo, Señor.
¿Me amas, Pedro? Yo te fileo. Tú sabes que te amo. ¿Cuántos aman al Señor? Levanten su mano. Sirvan al Señor, apacienten sus ovejas. Apacienta mis ovejas, Pedro. Ve la fidelidad del Señor. Ahí los esperó en Galilea y restauró al buen Pedro, digo. Ahora vaya conmigo al Evangelio de Marcos, Marcos 3:13. La segunda invitación es para que tengamos comunión con el Señor. Marcos 3:13 dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, de manera soberana. Dios llama a los que él quiere. Algunos se oponen. No, tiene que ser un llamado de Dios. Y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él, con Jesús. Vea el orden. Después para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Pero lo primero es estar con Jesús. No solamente los domingos, todos los días, los 365 días del año, pensando en Jesús. Que el primer pensamiento en nuestra mañana sea Jesús, que el último sea Jesús, así como esa bella oración que hacen los judíos del Shema Israel. Escucha, Israel, Jehová uno es. Ellos despiertan con esa oración, se duermen con esa oración. La última oración antes de morir es el Shema Israel. Escucha para obedecer. Que así sea Jesús en nuestra vida, en nuestra comunión. Todo el tiempo pensando en Jesús. Todo el tiempo. Porque la mejor parte que podemos escoger es estar a los pies del Maestro. Lucas 10:40 dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Ahora, ¿está mal servir al Señor Jesús? No. El orden, mis hermanos, es lo que cuenta aquí. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Y así hay muchos cristianos. Están en la alabanza, están limpiando los baños, están por todos lados. Y se olvidan del Señor Jesús, de tener comunión con Él. Primero hay que tener comunión con el Señor. Lucas 10:42 dice: pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. ¿Cuál es la buena parte, mi hermano, mi hermana? Estar con el Señor, la cual no le será quitada. En las Escrituras también vemos hombres y mujeres invitando al Señor a sus casas para comer o cenar. Uno de ellos, Mateo, el publicano. Lucas 5:27, que le leo, dice así la palabra: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos y le dijo: sígueme y te daré un carro. ¿Verdad que no? Sígueme. Pero muchos quieren el carro. Sí te sigo, Señor, pero dame 100 casas, como dice tu palabra. Y algunos tuercen ese versículo de manera terrible. Mi hermano, al Señor se le sigue por lo que Él es. Él es bueno, Él es digno de toda la gloria, de toda la honra y de toda la alabanza. Por lo que Él es y por lo que Él hace también. Y si le pedimos algo, lo que nos va a dar es una cruz, para que definitivamente ya muramos a nosotros y que Cristo viva en nosotros. Lucas 5:28 dice la palabra: y dejándolo, ¿cuánto? Déjelo todo, hermano. Todo. Es tiempo de dejarlo todo. Es tiempo de dejarlo todo a los pies de Jesús. Es tiempo de rendirnos. Es tiempo de darlo todo por el todo, por la causa de Jesús, por su palabra. Lucas 5:29 dice: y Leví le hizo un gran banquete en su casa
y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Marta, María y Lázaro, una familia que Jesús apreciaba mucho. Dice la palabra que también lo invitaron a cenar. Juan 12:2 dice así: y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Aquí vemos literalmente una reunión en honor al Señor Jesús, como la que tuvimos el día de hoy. Unos sirven, otros están a la mesa con el Señor Jesús. ¿Y María, pastor, dónde estaba? No la veo aquí. María estaba donde todo adorador debe de estar, a los pies de Jesús, derramando su vida como un perfume, pero no un perfume del Jafra, un buen perfume, derramándolo delante del Señor Jesús, de mucho precio, ante la presencia de su Salvador. Mi hermano, ya notó que el mejor lugar para tener una buena plática con el Señor es estar sentados a la mesa con Él. Las mesas en los tiempos del Señor no eran como las que tenemos el día de hoy. En su tiempo usaban tapetes para sentarse, usaban unas tablas para poner las vasijas y los alimentos. Esto hacía que tuvieran una conversación muy cercana, se podían mirar a los ojos de muy cerca. Y por cierto, no tenían celulares. Ya sabe a lo que me refiero. Yo me disparé en mi pie también, que a veces estoy ahí con el celular viendo los resultados de Chivas contra América y ustedes saben, varones, ¿no? A veces estamos distraídos con eso. No tenían celulares. Mis hermanos, el mejor lugar para platicar con Jesús es cenando en su mesa. Ahí todo se detiene. Encontramos paz. Podemos platicar con tranquilidad. Podemos verlo a los ojos, recostarnos en su pecho como lo hizo el apóstol Juan para escuchar su corazón. Estar sentados a la mesa con Jesús nos da reposo y descanso, y podemos platicarle todo lo que nos agobia, todo estrés y presiones se van, porque ahí está el príncipe de paz. Platique con el Señor Jesús. Señor, me siento muy mal, estoy muy enfermo. Yo soy tu sanador, yo te puedo sanar. Mi esposo me traicionó, yo te voy a sanar las heridas del alma, dice el Señor Jesús. Nuestro rabí, nuestro maestro de gran conocimiento, tú lo sabes todo. Cada mínimo detalle, tú lo sabes todo de mí. Aún no digo la palabra y tú ya sabes lo que voy a decir, maestro. Platique ahí en la mesa con Jesús, porque ahí en la mesa con Jesús hay gozo, hay salvación, hay poder para transformar nuestras vidas. Ahí tenemos platillos deliciosos de aliento que levantan al caído, al que dice: ya no puedo, ya no sé qué hacer con esta situación. Ahí está el Señor Jesús. Para nosotros todo es imposible, pero en el diccionario de Dios no existe esa palabra. Para Él todo es posible, todo es posible. Ya no sé qué hacer, Jesús. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis, Apocalipsis 3, versículo 20. Un versículo que lo utilizan para evangelizar, pero que está fuera de contexto, porque el mensaje es para una iglesia que dejó fuera a Jesús. Y aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Comunión, hermanos. La iglesia de la Odisea representa una parte importante del cristianismo actual. Era una iglesia respetable, pero superficial y anémica.
que había dejado su comunión con el Señor. Era una iglesia light, como algunos cristianos en nuestros días, que solo se emocionan con los deportes, con el cine, con la política, pero no se apasionan por la palabra de Dios, ni por conocer más al Señor de la palabra, menos por alabarlo y adorarlo, menos. Cristianos que se entregan por completo al trabajo, a la escuela, pero poco o nada a la causa de Cristo. ¿Cuánto sabe de la palabra, mi hermano? ¿Cuántas historias sabe? ¿Cuántos versículos conoce de memoria? ¿Cuánto conoces? Necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra. Somos cristianos, somos discípulos del Señor Jesús. Él es nuestro rabí, y los matetes quieren parecerse a su maestro, quieren ser como él. Pasaban mucho tiempo con ellos, mucho tiempo, porque quiero ser como mi maestro. Que dicho sea de paso, a las dos cosas que podemos aspirar más en este mundo, las dos cosas más grandes a las que podemos aspirar es parecernos a Jesús y servirlo a Él. No hay nada más grande, hermano, no hay nada más grande. Cristianos light, obsesionados con sus cuerpos, su apariencia física, y no está mal ir al gimnasio, pero no les importa nada su crecimiento espiritual. Cristianos entregados a los placeres de este mundo, que no caminan en santidad. A muchos les gusta sentarse con Herodes, pero no con Jesús. En resumen, cristianos que han dejado al Señor fuera de sus vidas no quieren cenar con Jesús, o tienen mucho tiempo que no se sientan con el Señor Jesús a cenar. Mucho tiempo han dejado su comunión con Dios. Hermanos, rechazar la invitación de nuestro Jesús para cenar con Él es una gran falta de respeto. En el Evangelio de Lucas vemos a la gente buscando al Señor, deseando que nunca se fuera de sus vidas, ahí donde ellos vivían. Quiero verlo conmigo en Lucas 4:42. Vamos a leer estos versículos. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. No te vayas, Jesús. Por favor, te ruego que no te vayas de mi matrimonio, no te vayas de mi familia. Tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te vayas, Jesús. Pero Él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Nunca te vayas, Jesús. Hermano, involucremos al Señor en todo, en cada mínimo detalle de nuestra vida, en todo. Usted verá la gracia del Señor si lo involucra. Pero hay otra historia muy diferente en el capítulo 5 del Evangelio de Marcos, que por cierto, los capítulos 4 y 5 destilan dulces enseñanzas del Maestro. Ahí en esos capítulos vemos el despliegue del gran poder de Jesús. Primero, el Señor calma una gran tormenta que acechaba con matar a sus discípulos. Después libera a un endemoniado muy feroz, dice la palabra. Más adelante, el Señor sana a una mujer con flujo de sangre, 12 años. Nosotros con un mes y con una gripa estamos llorando, ¿sí o no? Lo digo por mí. 12 años, ¿se imaginan la situación de esa mujer? 12 años. Multiplica 12 por 365 días. Muchos días sufriendo así. Esta mujer dijo: si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana, seré salva. Lo que esta mujer tocó fue el fleco del talit, del manto de oración de los judíos. Si usted suma las letras hebreas, le van a dar 600, talit. Y este manto de oración tiene 8 flecos más 5 nudos. 600 más 13, 8 más 5, 13, son 613.
613 mandamientos de Génesis a Deuteronomio. Lo que esta mujer tocó fue la palabra de Dios y salió poder y fue sana. Tocó a Jesús, la palabra de Dios, el Verbo encarnado. En ese mismo episodio, Jairo, uno de los principales de la sinagoga, fue a rogarle al Señor para que fuera a su casa, para sanar a su hija que estaba agonizando. Cuando el Señor llegó a la casa de Jairo, su hijita de 12 años ya estaba muerta. Talita Kumi, a ti te digo, levántate, levántate niñita, levántate joven. Es lo que el Señor les dice a los jóvenes también, levántense ya, jóvenes, que amen a Dios, que amen su palabra. Pero ¿alcanzan a notar conmigo el gran poder del Señor? Las fuerzas de la naturaleza no pueden contra Él, las fuerzas demoníacas tampoco pueden contra Él, las enfermedades no pueden contra Él, ni la misma muerte puede contra Él. Nada ni nadie puede contra nuestro Jesús omnipotente, todopoderoso. Pero antes de hacer este despliegue glorioso de su poder, el capítulo 4 comienza mostrándonos a Jesús tomando la posición de un rabí, es decir, sentado, enseñando. En este caso, sentado en una barca y enseñando junto al mar a una gran multitud. ¿Qué les enseñaba? Marcos 4:2 dice, y les enseñaba por parábolas muchas cosas. El Señor comenzó a enseñarles las parábolas, y dentro de estas parábolas está la parábola de la semilla de mostaza, que tiene que ver con aumentar nuestra fe, nuestra confianza en Dios en esos momentos apremiantes, cuando vienen las tormentas, porque sí o sí vendrán las tormentas, mi hermano, vendrán las tormentas, tarde o temprano. Claro, también sus apóstoles estaban en esa multitud escuchando las palabras de gracia y sabiduría del Maestro de gran conocimiento. Pero el versículo 35 nos muestra que la teoría se había terminado y era tiempo de poner en práctica lo que habían aprendido. Marcos 4:35 dice, aquel día, cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Es tiempo de poner en práctica todo lo que han aprendido. Los apóstoles fueron probados en las aguas. De repente se levantó una gran tempestad de viento tan fuerte que dice la palabra que echaba las olas en la barca. Maestro, despierta, todos nos vamos a morir. Se les olvidó muy rápido la parábola de la semilla de mostaza. ¿Cómo no tenéis fe?, les dijo Jesús. Y el Señor, con el poder de su palabra, calmó la tormenta. Aquí no termina la prueba. Jesús les dijo, pasemos al otro lado, porque el Señor, que conoce nuestra vida, sabía que en Gadara había un hombre que sufría mucho y quería ir a ese lugar para hacerlo libre, al endemoniado gadareno. Vayamos a Gadara, les dijo. Al bajar de la barca se encontraron con un hombre poseído por más de 1000 demonios y nadie lo podía dominar hasta ese momento. Pero cuando vio a Jesús, la palabra dice que se arrodilló ante él. ¿Qué tienes contra nosotros? Tú eres el Santo, el Hijo de Dios. Finalmente la legión de demonios pidió que los echaran a un grato de cerdos. Le pidieron a Jesús eso. No me he salido del tema. La palabra dice que después de que este hombre quedó liberado, toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, pero no para decirle, quédate aquí con nosotros, ni para darle gracias por transformar la vida de este hombre. Salieron a su encuentro para rogarle que se fuera de ahí. Lárgate de aquí, Jesús. No eres bienvenido aquí en mi familia. Yo puedo solo. Yo no necesito un consejo del pastor. Yo puedo solo. Unos querían estar con él rogando y otros decían, vete de aquí. Mateo 8:34 dice, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Marcos 5:17 dice, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Esta palabra en el griego, rogaron, parakaleo,
significa exigir. Te exijo que te vayas de aquí. Le exigieron que se fuera de Gadara. Esto era un rechazo claro y directo hacia quién, hacia Jesús. ¿Por qué lo rechazaron? Es una buena pregunta. Porque no se querían quedar pobres. Más de 1000 cerdos se murieron. ¿Cuánto vale un cerdito el día de hoy aquí? 5,000 pesos. Depende de su peso, ¿no? 10,000. Multiplíquelo por 1000. Eso es lo que vale un cerdito. Jesús, vete de aquí, porque nos estás llevando a la pobreza, Jesús. Nosotros queremos ser ricos, somos hijos del Rey. ¿Eso desde cuándo, hermanos? Desde hace años yo escuché eso y lastima mucho el corazón de muchos hermanos. Yo le diría a ese pastor: vaya y predique ese mensaje a Carlos Slim. Dios lo quiere hacer rico, Carlos Slim. Hasta nos presta, ¿verdad, Carlos Slim? Predíquele a los pobres allá en Haití. Los quiere hacer ricos. Por eso ellos lo rechazaron. Tener a Jesús, mi hermano, es tenerlo todo. Es tenerlo todo. No tenerlo, estamos vacíos. No tenemos nada. En la misma historia también vemos al que estaba endemoniado, pero rogándole a Jesús que le permitiera estar con él. Permíteme, Jesús, me cambiaste la vida. Era un drogadicto, era de lo peor, Jesús. Déjame estar contigo. Te amo, Jesús. Te adoro. Y vaya que personas así hemos conocido, ¿no? Porque al que se le perdona mucho, ama mucho, ama mucho. ¿En cuál grupo estamos? ¿En el grupo que le ruega a Jesús para estar con él? ¿O en el grupo que le ruega para que se vaya de nuestras vidas? Y no tenemos que decirlo con palabras. Con nuestra vida a veces le decimos al Señor: aléjate de mí, aléjate de mí. Quiero seguir viviendo igual. No quiero cambiar, Jesús, así estoy bien. Al ver el padre de familia que rechazaron su invitación, dice la palabra que el padre se enojó. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, es decir, la gente más despreciada por los judíos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, porque estaban muy ocupados, gustará mi cena. Señor, todavía hay lugar en la mesa. Vayan por los caminos y los callejones de las afueras de la ciudad, que representan a los gentiles invitados al reino. Nosotros, hermanos. Los judíos rechazaron al Señor, algunos ya han creído en Él, pero el Señor después dirige su mirada hacia los gentiles, hacia nosotros. Fuérzalos a entrar. La palabra griega aquí es anatkazo, y suele usarse con el significado de obligar o forzar a alguien también, persuadir o insistir. Es decir, hay que persuadirlos. ¿Cómo? Con la palabra de Dios y adornando, vistiendo esa palabra que nos transformó. Porque yo escuché un testimonio hace años de un hombre que quería forzarlos a entrar para que hicieran la oración de fe, y les ponía una pistola en la cabeza: repitan la oración de fe después de mí, con la pistola ahí. No significa eso. Para que se llene mi casa, el reino se llenará. Jesús, con su sacrificio, dice la palabra que llevará a muchos hijos a su gloria. Es lo que dice Hebreos 2:10.
Apocalipsis 19:9 dice así: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios, fieles y verdaderas. Mis hermanos, los que coman en el reino de Dios apunta al futuro banquete mesiánico, al que la gente de aquella época pensaba que solo serían invitados los judíos piadosos. Sin embargo, el Señor usa la parábola para enseñar que, contrariamente a esas expectativas, los que fueron invitados en primer lugar se perderán del banquete, y en su lugar vendrán los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, nosotros. ¿Cuántos estábamos ciegos? Yo estaba ciego. Espiritualmente estábamos ciegos, cojos, inhabilitados por el pecado. No le da gracias al Señor que nos invita a su mesa. Estar con Él en su mesa es un gran honor, mi Jesús, estar contigo y disfrutarlo desde este momento, porque estaremos allá por una eternidad en comunión con nuestro Dios. Se acabarán las teofanías, los simbolismos, las figuras, y le podremos ver cara a cara, tal y como es Él. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Si alguien se ha alejado del Señor, Dios quiere, el Señor Jesús quiere restaurar esa comunión. Él restauró a Pedro, no lo condenó. Pedro le falló, como todos nosotros le hemos fallado al Señor. Pero si usted se ha alejado de la comunión, de esa relación que es personal con Jesús, de estar todos los días meditando en la palabra, de orar, es tiempo, mi hermano. Venga a la mesa con Jesús, ahí será restaurado. Jehová levanta a los caídos. Ahí se va a encontrar con el Dios de toda consolación, Padre de misericordias. Ahí se le va a revelar. Es tiempo de buscar al Señor. Y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón, de todo corazón, mi hermano, de todo su ser. Búsquelo. Él lo ama. Nuestro Dios, nuestro Rey, nos invita para que estemos con Él en su presencia. Levante sus manos y adore a Jesús, levante su corazón y ore con Él unos momentos. Dígale: Señor, te amo y te necesito. Nunca te vayas de mi vida, Señor. Quiero ser fiel hasta el final. Quiero amarte, Señor, con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con todo mi corazón. Quiero darte lo primero y lo mejor, Señor. Quiero que seas mi prioridad. No quiero que seas el segundo, quiero que seas el primero en mi vida, siempre, Señor. Señor, gracias te damos por tu palabra, Dios. Gracias, Dios. Nos rendimos a ti, nos entregamos a ti. Tú mereces la gloria. Nunca a nosotros, Señor. Nada a nosotros. Toda la gloria es para ti. La honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén.